¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Jero Kling, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, a partir de hoy les compartiré la serie de mensajes titulada Los 9 frutos del Espíritu Santo. Los 9 frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas del capítulo 5 de Mateo y el capítulo 13 de Primera de Corintios, que trata del amor espiritual, son una muy buena referencia que le ayudarán a evaluar su nivel de fe. Al contrastar su estilo de vida con estos mensajes, podrá fácilmente examinar no solo su medida de fe, sino igualmente el crecimiento de su vida espiritual. Hermano, no podrá decir que tiene un buen nivel de fe solo porque ha sido cristiano por 30 años o más, o porque se sabe la Biblia de memoria. Podrá discernir su verdadero nivel de fe en la medida en la que su corazón haya cambiado y se asemeje más al corazón del Señor. Repito, la serie de prédicas sobre amor espiritual, las bienaventuranzas y los 9 frutos del Espíritu Santo son una buena medida, reitero, para chequear su nivel de fe. Asimismo, podrá saber lo cerca que puede estar de la Nueva Jerusalén, la meta final de cada uno. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, si desea ir a una ciudad dentro de su país y conoce la ruta, podrá llegar más rápidamente a ese lugar. Tal vez no sepa los nombres de los pueblos pequeños que va pasando en el trayecto, pero podrá guiarse por los nombres de las ciudades más importantes, y eso lo ayudará bastante. Digamos que se está dirigiendo a un determinado lugar y conoce las ciudades por las que tiene que pasar. Si pasa por una determinada ciudad, sabrá si está en la ruta correcta o no, y sabrá además cuánto tiempo aproximado le faltará. Si una ciudad se encuentra a mitad del camino, sabrá que está a mitad del trayecto. Podrá saber si está en la ruta correcta o no al pasar por esos puntos de referencia. Asimismo, sabrá lo lejos que se encuentra del lugar de destino y qué localidad es la siguiente en el trayecto. Incluso si se pierde, inmediatamente podrá darse cuenta de ello. Es lo mismo en su camino al reino de los cielos. Le será de mucha utilidad si tiene algunos puntos de referencia para chequear en qué nivel de fe se encuentra en su camino a la Nueva Jerusalén. La forma de llegar a la Nueva Jerusalén está muy bien detallada en los 66 libros de la Biblia. Si puede hallar esos puntos de referencia en su crecimiento espiritual, le serán de gran utilidad. Es como pasar por una ciudad conocida en su trayecto a su destino final. Hay partes en la Biblia que son como estas señales que lo pueden guiar en su trayecto a la Nueva Jerusalén. Estas señales son las prédicas sobre las bienaventuranzas, el amor espiritual y los 9 frutos del Espíritu Santo. Deberá cultivar, es decir, grabar estos mensajes en su corazón para así llegar a la mejor morada en el reino de los cielos. Podrá discernir asimismo cuánto le falta para llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto en la medida en que viva de acuerdo a la palabra de Dios. Mientras más cultive en su corazón estos principios espirituales, más cerca estará de la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos se alegran por ello? Hermano, a través de esta serie de prédicas que se inicia el día de hoy, espero que cada uno pueda evaluar si están cultivando los frutos del Espíritu Santo en su corazón y en su estilo de vida. Estimado público, la escritura de hoy en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 menciona: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. A ver, ¿cuántos frutos hay? ¿1, 2, 3? ¿Cuántos? Sí, son 9 los frutos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué son estos frutos del Espíritu Santo? ¿Y cómo puede manifestarlos en su vida?
Hermano, el fruto es el producto visible de lo que ha sembrado, es decir, de la semilla. De igual forma, los frutos del Espíritu Santo son la manifestación externa de la presencia del Espíritu Santo y del crecimiento de la semilla de vida en su corazón. Dios le envía el Espíritu Santo al corazón de todos los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, y al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu que estaba muerto en cada uno vuelve a vivir. A esto se le conoce como el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo lo lleva a conocer lo que es el pecado, la justicia y el juicio. Lo ayuda a despojarse de toda maldad y a vivir en santidad. Lo guía a vivir por fe una recta vida en Cristo y a tener la esperanza viva por el reino de los cielos. Si obedece la dirección del Espíritu Santo en su vida cristiana, su espíritu crecerá en esa misma medida. De esta manera podrá manifestar uno por uno los frutos del Espíritu Santo. Sin embargo, no todos los que han recibido el Espíritu Santo en su corazón podrán manifestar estos frutos. Lo podrán hacer únicamente si obedecen la dirección del Espíritu Santo. Desde una perspectiva natural, el Espíritu Santo es como un grupo electrógeno. Cuando este generador se enciende, la electricidad comenzará a fluir. Ahora bien, si los bombillos de luz están conectados al generador de electricidad, se encenderán. La oscuridad desaparecerá porque la luz habrá fluido. Igualmente, cuando el Espíritu Santo obra en su interior, los deseos carnales se disiparán, la luz entrará en su corazón y los frutos del Espíritu Santo se manifestarán en su vida. Sin embargo, deberá tener en cuenta que para que ese bombillo se encienda y brille, no deberá solo estar conectado al generador de electricidad. Este generador deberá estar encendido. Dios nos ha proporcionado este generador llamado Espíritu Santo. No obstante, debe ser usted quien lo encienda y opere. A fin de hacerlo, deberá estar siempre alerta y orar incesantemente. Además, deberá obedecer la dirección del Espíritu Santo y aplicar la palabra de Dios en su diario vivir. Si hace esto, quiere decir que estará obedeciendo los deseos del Espíritu Santo. Y si obedece al Espíritu, será lleno de ese mismo Espíritu Santo. Repito, si obedece y sigue la dirección del Espíritu Santo, será lleno del mismo Espíritu. Hermano, debe ser usted quien ponga en funcionamiento este poderosísimo generador llamado Espíritu Santo. Al ser lleno del Espíritu, su corazón será transformado por la palabra y en esa misma medida podrá manifestar los frutos del Espíritu Santo. No obstante, cuando procura obedecer los deseos del Espíritu Santo, hay otra clase de deseos que lo obstaculizan. Hermanos, todos desean obedecer la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, reitero, se presentan otros deseos que se lo impiden. Estos son los deseos de la carne. Estos deseos carnales son opuestos en su naturaleza y propósito a los deseos del Espíritu Santo. Lo incitan a vivir en el pecado, en la injusticia y en el total desenfreno. Es la tendencia que lo lleva a pecar, a codiciar las cosas de este mundo y a querer vivir como lo hace la gente mundana. Todo esto es pecado porque proviene de la oscuridad. Además, solo la intención de hacer algo impropio sabiéndolo o de hacer algo ilegal, como por ejemplo buscar alguna ganancia monetaria deshonesta, podría llevarlo a cometer actos o acciones ilegales, es decir, ilícitas. Repito, los deseos de la carne y los deseos del espíritu se contraponen, esto es, se oponen entre sí. La pregunta es, ¿a cuál va a seguir? Tal vez quiera ceder ante el deseo de obtener alguna ganancia deshonesta. Eso lo llevará a seguir la lujuria de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Cuando obedece los deseos de la carne, el Espíritu Santo gemirá en su interior. Por eso, su corazón se sentirá inquieto y afligido. Por ejemplo, Dios ya le ha dicho que no esté a solas con alguien del sexo opuesto.
pero usted lo hace y es tentado. La mayoría de ustedes lo hace y así se exponen a pecar. Hermanas, jóvenes, les digo, no lo hagan, no se dejen tentar de esa manera. Si hace esto seguido, gradualmente perderá la llenura del Espíritu Santo y eso le dificultará aún más obedecer la voz del Espíritu. Hermanos, si siguen la dirección del Espíritu Santo, andarán en la luz, pero si ceden a los deseos de la carne, andarán en la oscuridad. Por eso, Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17 menciona lo siguiente: digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, es decir, luchan entre sí. Finaliza la cita, para que no hagáis lo que quisiereis. Hermanos, seguir la dirección del Espíritu Santo es obedecer la voluntad de Dios, y ceder ante los deseos de la carne es seguir a Satanás y al diablo. Estos dos se oponen entre sí. Para manifestar los 9 frutos del Espíritu Santo, deberá obedecer todo el tiempo la voz y la dirección del Espíritu Santo. Es fácil, ¿verdad? Lo podrá hacer si en realidad lo desea. No se deje llevar por su propio criterio. Haga lo que Dios le dice debe hacer. No haga lo que Dios le dice no debe hacer y cumpla con lo que Dios le dice debe cumplir. Hermano, no es su esposa ni su esposo quien le dice que debe hacer lo bueno. Es Dios, el Señor de todas las huestes celestiales, quien se lo dice. Le pregunto entonces, ¿por qué no obedece? Pero si cede ante los deseos de la carne, entonces cederá ante el pecado y el desenfreno. En vez de manifestar los frutos del Espíritu Santo en su vida, cederá ante las pasiones carnales, y si vive cometiendo las obras de la carne, no será salvo. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21 señala sobre esto: y manifiestas son las obras de la carne. Le pregunto, hermano, ¿cómo son las obras de la carne? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se mencionan claramente. Las obras de la carne son manifiestas, es decir, son evidentes. Ahora bien, volvamos al pasaje. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. No las puedo explicar una por falta de tiempo, pero si lee el Antiguo Testamento, verá lo detestable que es para Dios el adulterio y la fornicación. Prosigue la Escritura: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No solo estas, hermano, sino todas las cosas que son parecidas a estas. Continúa el pasaje: acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Hermano, el apóstol señala que Dios ya ha advertido muchas veces al ser humano, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a través de sus profetas y siervos, de todo esto. Finaliza el versículo: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Repito, escúchelo bien: que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, es decir, irán al infierno. Y Gálatas capítulo 6, versículo 8 añade: porque el que siembra para su carne, estos son los que siguen los deseos de los ojos, la lujuria de la carne y la vanagloria de la vida. Prosigue la cita: de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Sí, hermanos, el que siembra para el Espíritu segará vida eterna, vale decir, irá al cielo. Si cede a los deseos de la carne, el resultado será la muerte. Podrá obtener
el fruto de la vida eterna solo si obedece la voz y sigue la dirección del Espíritu Santo. Como hijo salvo de Dios, usted deberá sembrar en el Espíritu, deberá manifestar en su vida diaria y comportamiento cotidiano los frutos del Espíritu Santo siguiendo su voz y dirección. A partir de ahora veremos uno a uno los 9 frutos del Espíritu Santo. El primero de ellos es el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8 señala: amados, hermano, cuando el verso empieza con esta palabra, amados, eso quiere decir que lo que sigue es una palabra de bendición. Continúa la Escritura: amémonos unos a otros. El Señor nos manda a amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo, entonces, no amar a nuestros hermanos en la fe? Prosigue el pasaje: porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hermano, si usted es líder o siervo de Dios y odia a alguien, entonces déjeme decirle que en verdad no ama a Dios. Escúchelo bien: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Podrá decir que conoce a Dios, que sabe de memoria la Biblia, que sabe que Dios creó los cielos y la tierra, etc. Pero este pasaje no se refiere a eso. No se refiere al conocimiento mental de Dios. Si en verdad conoce espiritualmente quién es Dios, si realmente sabe que Dios es amor, entonces amará a su prójimo como hijo de Dios. Sí, mi hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, y usted dice que ama a Dios y que tiene comunión con Él, debería, en consecuencia, obedecer su voluntad y amar a su hermano en la fe. Debería actuar de esta manera. No podrá decir que conoce a Dios si no tiene amor. Si odia a alguien, no diga que conoce a Dios. Repito, si conoce a Dios, no debería odiar. Hermanos, los no cristianos también usan el vocablo amor. Sin embargo, el amor de la gente del mundo es más bien pasión carnal que cambia y al final se termina. Por el contrario, el amor que viene de Dios es amor espiritual, que es verdadero y que nunca cambia. Cuando Dios creó a Adán, el amor que puso en él fue amor espiritual. No obstante, cuando desobedeció la palabra de Dios, el espíritu de Adán murió, es decir, dejó de estar activo y se corrompió, dejándose llevar por lo carnal. Desde ese momento, el amor del ser humano se degradó y se transformó en amor carnal. Por eso, hoy en día es muy difícil hallar amor espiritual. Hay muchos que declaran a los 4 vientos su amor. Sin embargo, ese amor tan mentado cambia con el paso del tiempo. Solo han sentido pasión carnal, la que solo se sacia buscando su propio placer, lujuria y conveniencia. Este es el caso con el amor entre cónyuges. Al principio se juran y perjuran amor eterno. No obstante, ¿qué sucede luego del matrimonio? En la mayoría de los casos, con el tiempo, sus corazones cambian. Empiezan a ver los defectos del otro. Antes procuraban complacer a su pareja, pero ahora, si el cónyuge no está de acuerdo con su opinión, entonces empieza la discusión. Actualmente, la gente se divorcia con mucha facilidad. Hace solo unos cuantos años atrás, el divorcio era algo raro. Al menos en Corea, cuando alguien se divorciaba, los vecinos señalaban a esa persona y era algo que causaba vergüenza. Incluso hubo casos en los que las personas tuvieron que trasladarse a otro pueblo debido a la vergüenza. Pero hoy en día no sienten el menor empacho. Incluso hay quienes divulgan muy campantes el hecho que se acaban de divorciar. Aún ahora, cuando una esposa le dice a su mamá que ha peleado con su esposo, la madre le aconseja que se divorcie inmediatamente. En el pasado, la madre le decía que debía volver a casa y quedarse con su esposo hasta que muera. Sin embargo, hoy en día muchos se divorcian fácilmente
y muy pronto se vuelven a casar como si nada hubiera pasado. Les pregunto, ¿creen acaso que esa es la voluntad de Dios? La mayoría lo hace así porque el pecado cada día se extiende más y más, pero esa no es la voluntad de Dios. Sí, hay una circunstancia en la que la Biblia menciona que el divorcio está permitido, y es cuando su cónyuge no cristiano comete adulterio, y él mismo se lo solicita, lo inicia y lo gestiona. No obstante, debo decirlo claramente, a Dios no le agrada el divorcio. Ahora bien, algunos esposos impiden que sus esposas vengan a la iglesia y les impiden crecer en fe. Les dan un ultimátum diciéndoles que si van al culto, ellos se van a divorciar. En este caso, no deberán ceder. Excepto esta situación, la Biblia señala que es mejor no divorciarse. La palabra asimismo menciona que entre creyentes mejor sería separarse de su cónyuge en vez de divorciarse y luego volver a unirse. Permanezcan separados por un tiempo y después vuelvan a juntarse. Quizás durante ese tiempo de separación y de oración lleguen a examinar su corazón y a darse cuenta de los errores que cada uno ha cometido. Así que, hermanos, entre cristianos no deben divorciarse. Eso está bien claro en la Biblia. No obstante, algunos líderes aconsejan que no importa la situación, no está permitida ni aún la separación de los esposos. Hermanos, deben enseñar correctamente la palabra de Dios. Como les decía, actualmente las parejas se casan, se divorcian y se vuelven a casar con una facilidad espantosa. Y siempre dicen lo mismo, que ya han encontrado el verdadero amor. Hermana, si usted se vuelve a casar, le pregunto, ¿eso acaso no afectará a sus hijos? Piense un poco, tendrán que llamar padre o madre a alguien quien no los procreó. Reitero, la Biblia prohíbe estrictamente el divorcio. Retomando el mensaje, la línea familiar, la genealogía desde Adán a Abraham, está toda registrada en la Biblia. El mundo actual no conoce a Dios y por eso cambian de cónyuge como si cambiaran de vestimenta. Hermanos, es lo mismo con el amor entre padres e hijos. Desde luego, puede haber algunos padres que podrían llegar a dar su vida por sus hijos. No obstante, aun si tiene este grado de amor, no se puede afirmar que tiene amor espiritual. Si en realidad lo tuvieran, podrían amar a los demás como a sus hijos. A ver, hermanas, les pregunto, ¿aman a los demás niños como a sus propios hijos? Deberían amar a todos en el Señor por igual. El segundo mandamiento es amar a su prójimo como a sí mismo. Amar a Dios por sobre todas las cosas es el primer mandamiento. Sin embargo, en la medida en que el mundo se llena cada vez más de pecado, es cada vez más raro hallar a esta clase de padres que puedan voluntariamente dar sus vidas incluso por sus propios hijos. Muchas veces padres e hijos se vuelven enemigos solo porque no comparten la misma opinión. Lo mismo sucede entre hermanos y amigos. Si las condiciones son favorables y si todo está en armonía, es decir, si no hay divergencias o diferencias, esta clase de amor y aprecio superficiales se mantienen.
Como les decía, hermanos, no obstante si las condiciones varían, todo eso podría cambiar. Es decir, el amor y el aprecio entre hermanos y amigos. Claro, esto no es así todo el tiempo, pero sucede con bastante frecuencia. Si la diferencia de opinión tiene que ver con dinero, entonces, incluso tratándose de hermanos de sangre, se vuelven enemigos. Y eso pasa en todas partes. Además, la mayoría, si no la totalidad, desea recibir de los demás en reciprocidad el mismo amor o consideración que ha dado. Desde luego, cuando sus corazones están llenos de pasión o entusiasmo, llegan a decir que podrán hacer todo por ese amigo o amiga. Pero si ese entusiasmo se enfría por cualquier circunstancia, lamentarán el hecho que solo han dado y no han recibido en esa misma medida y se decepcionarán de la otra persona. Esto quiere decir que dieron solo con la motivación de recibir algo a cambio. Esto es amor carnal. Es algo que se corrompe o se deteriora por alguna situación externa. Primera de Corintios capítulo 13 nos describe la clase de verdadero amor que Dios realmente desea que todos tengamos. Y a partir del versículo 4 al 7 leemos lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hermanos, este es el verdadero amor espiritual. Le pregunto, ¿tiene usted esta clase de amor espiritual? Este amor, que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, es un amor de mayor nivel que el amor espiritual que se menciona en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Esta es la clase de amor que abarca e incluye el amor sacrificial, que es aquel que está dispuesto a entregar su propia vida por la de otro. Con este amor uno puede dar la vida por Dios y por su reino. Además, si tiene este amor hacia Dios, podrá también dar su vida por sus hermanos. Este es el más alto grado de amor en el cual uno puede sacrificar su vida incluso por sus enemigos. Tal vez se pregunte, ¿cómo alguien puede tener esta clase de amor? Es porque Dios primero nos dio esta clase de amor. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos amó de tal manera que incluso dio su vida por todos los pecadores. Si es consciente de este hecho, no solo mentalmente, sino entiende con todo su corazón esta clase de amor de parte de Dios, entonces podrá tener este mismo amor espiritual. Hermanos, tal vez haya ocasiones en las que debe enfrentar pruebas difíciles en su vida de fe. Quizás llegue a perder todo lo que tiene, pero incluso en esas circunstancias su corazón no deberá fluctuar si en verdad tiene esta clase de amor espiritual. Una pregunta, ¿acaso Dios odiaba a Job? Claro que no, pero si Dios amaba a Job, la pregunta es, ¿por qué lo disciplinó de esa forma? Hermanos, Job no hizo nada malo. Él tenía temor de Dios y enseñó a sus hijos a no pecar contra Dios. Job ayudaba a las viudas y a los huérfanos. Solo hacía buenas obras. Sin embargo, Dios permitió esas pruebas en su vida. Incluso cuando perdió a sus hijos, aún en ese momento, Job no se quejó contra Dios. Pero luego, Dios permitió que todo su cuerpo fuera infectado por tumores y úlceras. Dios dejó que Satanás tocara todas las áreas de la vida de Job, excepto su vida. ¿Acaso Dios hizo esto porque odiaba a Job? ¿O creen que lo hizo por amor? Dios dejó que Job pasara por estas pruebas porque lo amaba. Sí,
fue porque lo amaba. Job podía llegar a ser un gran vaso de honra solo si se despojaba de esa naturaleza pecaminosa que aún tenía en su corazón y que había heredado de sus padres. Y por eso Dios permitió que Job fuera refinado de esa manera. De otra forma, no podía haberse despojado de esa maldad en su interior porque no la hubiera podido encontrar. Es decir, no se hubiera dado cuenta que tenía esa maldad en su corazón. Una vez que Job hizo esto, vale decir que desechó esa maldad de su corazón, Dios lo bendijo grandemente. Dios no odiaba a Job, más bien, como sabía la clase de corazón que tenía, por eso lo amaba. Debido a esto, Dios permitió que Job fuera refinado de esa manera. Por eso, Job debía estar más bien agradecido por esas pruebas. Sí, hermano, su amor y confianza por Dios nunca deberán de cambiar. No importa la clase de pruebas que esté enfrentando, su amor y su confianza en Dios no deberá fluctuar ni cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Debe ser lo mismo entre esposos y entre padres e hijos. Si tiene este amor espiritual, la confianza no deberá cambiar en ninguna clase de situación. Este es el verdadero amor espiritual. Ya todos hemos recibido esta clase de amor de parte de Dios al enviar como sacrificio a su único Hijo. Por eso, no hay razón alguna para no confiar en este Dios de amor. El amor que siente por Dios jamás debería de cambiar ni variar. Más bien, deberá confiar en el amor de este perfecto Dios con tal fidelidad como para dar su vida por él. Debería hacer lo mismo con su prójimo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, señala: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Hermano, el Señor Jesús llevó la cruz y sacrificó su vida por usted. Sabe de su amor por ese acto de sacrificio supremo y sabe igualmente por este hecho del amor de Dios. Dios lo amó de tal manera que sacrificó a su propio Hijo para salvarlo. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¿Verdad? Sí, hermano, sabemos del amor de Dios a través de este sacrificio. Prosigue el pasaje. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Hermano, Dios envió a su único Hijo como sacrificio por todos nosotros. Por ello, debe sacrificar igualmente su vida por sus hermanos. Si no tiene paz con sus hermanos y más bien tiene resentimiento u odio hacia alguno de ellos, le pregunto, ¿cuál es entonces la evidencia de su amor a Dios? Si en verdad ama a Dios, debería amar a los demás con amor espiritual. No debería buscar su propio beneficio ni conveniencia. No debería esperar obtener algo en reciprocidad ni en retribución, aún si lo ha dado todo. Debería sacrificarse y dar todo por los demás. No obstante, esta clase de verdadero amor se cultiva en su corazón en la medida en que se despoje de todo deseo y pasión carnales. Sí, hermanos, podrá manifestar estos frutos en la medida en que se despoje de todo pecado, de toda maldad y llegue a la santidad. En la Biblia podrá ver la clase de amor que cultivaron y mostraron los padres de la fe. Moisés deseaba salvar al pueblo de Israel, aun si eso significaba que su nombre fuera borrado del libro de la vida. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículo 3, lo siguiente: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Aquí, cuando se menciona los que son mis parientes según la carne, se refiere a los israelitas, al pueblo de Dios, porque Pablo era hermano de sangre de todos ellos, y todos los israelitas estaban incluidos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, oró a Dios diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban era bueno y no había cometido maldad alguna. Solo había predicado la palabra de Dios y señalado a los que pecaban. Les había predicado lo que es el pecado de acuerdo a la palabra de Dios y a la ley de Moisés.
Sin embargo, los religiosos no querían oír eso. Entonces Esteban dijo que había visto al Señor sentado a la diestra de Dios Padre. Esteban dijo lo que había visto. En ese momento la turba lo apedreó hasta morir. ¡Qué tal maldad! ¿Verdad? Deberían haber caído de rodillas y haberse arrepentido, pero hicieron lo malo. No obstante ello, Esteban oró a Dios clamando para que no les tomara en cuenta ese pecado, y así murió. ¿Se imaginan ese amor por las almas? Le pregunto, ¿cuántas personas cree usted que pueden demostrar actualmente esta clase de amor por su prójimo? Hermano, cuando alguien lo trata mal o habla mal de usted, no puede ni siquiera dormir por el odio que siente. El Señor dijo que al que lo golpea en una mejilla, deberá ponerle la otra, y al que le pida la capa, deberá darle incluso la túnica, y al que le pida ayuda por 5 millas, deberá acompañarlo 10 millas. Esteban, repito, no había hecho ni dicho algo malo. Más bien, quería que el pueblo dejara de pecar, y aún así, la turba lo mató a pedradas. Pero él clamó al Señor para que no les tomara en cuenta ese pecado. No oró pidiéndole a Dios que lo librara, ni que hiciera justicia con los que lo estaban apedreando por haber predicado su palabra. Esteban tenía esta clase de verdadero amor espiritual. Por eso Dios le dio poder. Tenía este corazón lleno de amor espiritual y por eso ya manifestaba los 9 frutos del Espíritu Santo y había alcanzado el nivel espiritual más alto. Por ello podía mostrar el poder de Dios. Sucede lo mismo hoy en día. Si alguien tiene esta clase de amor espiritual y manifiesta los 9 frutos del Espíritu Santo, Dios lo usará grandemente, incluso si no es pastor. Una pregunta, hermano. ¿Tiene usted esta clase de amor? ¿En qué medida ama usted a Dios y al Señor Jesucristo? ¿En qué grado ama usted a sus hermanos en la fe? Hay quienes dicen y redicen que aman al Señor y a su pastor, pero no aman a sus hermanos en la fe. Y a pesar que ellos no son sus enemigos ni los persiguen para matarlos, aún así tienen problemas con ellos por asuntos sin importancia. Imagínense, se supone que sirven a un mismo Dios, a un mismo Señor y a un mismo pastor. Aún así, tienen resentimiento con otros hermanos solo porque no piensan igual que ellos y ven a infinidad de almas camino del infierno sin sentir el más mínimo remordimiento por ello. Me pregunto, ¿es eso acaso amar realmente a Dios? En una ocasión yo les dije que iría al infierno si pudiera guiar al camino de la salvación a más almas, y sé muy bien qué clase de lugar es el infierno. Yo no haría absolutamente nada que pudiera llevarme al infierno. Sin embargo, si pudiera librar a más almas de ir a ese horrendo lugar, yo tomaría esa decisión. Y aquí incluyo, por cierto, a los miembros de esta iglesia. Tal vez haya algunos líderes o hermanos que estén viviendo en pecado aún habiendo escuchado la palabra de Dios y siendo testigos de su inmenso poder. O quizás son aquellos que han criticado y condenado esta iglesia dejándose llevar por rumores infundados o por celos malsanos. Igualmente, hay almas que se encuentran en lugares desolados y aislados, como por ejemplo en África, que no tienen esperanza alguna de vida debido a las guerras tribales y a la hambruna que padece ese continente. Tal como Jesús murió por todos ellos, yo asimismo daría mi vida por esas almas. Y no lo haría solo por un sentido del deber, porque Dios dice que debemos amar aún a nuestros enemigos. No los amaría solo de palabra, daría mi vida con tal de guiarlos a la salvación, y lo haría porque sé que ese es el deseo de Dios Padre.
Mi único pensamiento es cómo predicar el Evangelio a más almas y en más lugares, cómo llevar al camino de la salvación a más personas, cómo hacerlos entender que todo lo que hay en este mundo material es vanidad, es decir, es insignificante, y que lo que es de verdadero valor es acumular tesoros en el reino de los cielos. Hermanos, una pregunta: ¿cuánto de este inmenso amor de Dios, quien dio a su único Hijo por usted, está en su corazón? Si su corazón está lleno de este amor, amará a Dios por sobre todas las cosas, amará a las almas con todo su corazón. Los animo a cultivar esta clase de perfecto amor en cada uno de ustedes. En la próxima prédica les compartiré del gozo, que es el segundo fruto de los 9 frutos del Espíritu Santo. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, hoy les he compartido acerca del amor, que es el primero de los 9 frutos del Espíritu Santo. Los animo a despojarse de todo amor carnal que busca su propio beneficio, que exige siempre algo en retribución o que cambia permanentemente. En vez de ello, cultiven amor espiritual, que es el verdadero amor y con el cual podrá incondicionalmente sacrificarse a sí mismo. Entonces podrá llegar al reino de los cielos, que es la culminación y el perfeccionamiento del amor, y especialmente a la Nueva Jerusalén, donde solo podrán entrar los que han cultivado esta clase de perfecto amor. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen a este bellísimo lugar y compartan ese eterno amor con Dios Padre y con el Señor, quienes son la personificación misma del amor. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Hoy, entre los 9 frutos del Espíritu Santo, he compartido el fruto del amor. He predicado lo que es este amor espiritual. Gracias, Padre. Bendice a tus hijos para que estén llenos de ese amor espiritual que nunca cambia y que siempre permanece. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet, o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales.
y de toda clase de parálisis, que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído, que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente, restaura los huesos fracturados, sana toda quemadura, libéralos de toda adicción a las drogas, regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya, que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.
할지라도 나는 주 찬양하리라. 주의 길 멀고 험해도 나는 주 따라가리라. 어둡고 막막할지라도 나는 주 찬양하리라.